Perfecto. Vamos a empezar ya con la exposición. Buenas tardes, profesor, compañeros, buenas tardes. Somos el grupo uno del curso de Cátedra Vallejo. Somos estudiantes del segundo ciclo de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, sede Piura. Y bueno, vamos a exponer ahora el proyecto denominado Documental Las Mujeres en la Poesía de Vallejo. Los integrantes de este grupo, grupo uno, son Martel Custodio Lucero, Suárez Bancayán Mariela Jacqueline, Chamba Gonza Wilmer, Tocto Cruz Gisela y quien les habla, Solís Cornejo, Emilio Iván. Vamos a indicarles el objetivo, objetivos específicos y meta de este trabajo realizado. Como objetivo general, nuestra intención es difundir ideas relevantes acerca de la mujer en la poesía de César Vallejo. Como objetivos específicos, tenemos identificar las ideas centrales en la poesía vallejiana respecto a la mujer, seleccionar los fragmentos que reflejan la imagen femenina en la poesía de Vallejo, elaborar un documental sobre la mujer en la poesía de Vallejo, de nuestro gran poeta universal, para su difusión a través de las redes sociales. Como meta es difundir el documental La mujer en la poesía de Vallejo a través de las redes sociales, evidenciándose esto mediante el acopio de por lo menos 50 comentarios. A continuación, voy a darle pase a mi compañera Lucero Martel para que continúe con la exposición. Bueno, hablaré sobre la infancia de Vallejo. César Vallejo fue un destacado poeta y escritor peruano, considerado uno de los más importantes de la literatura en la lengua española en el siglo XX. Nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo ubicado en la Sierra del Norte del Perú. César Vallejo creció en una familia humilde y tuvo una infancia marcada por la pobreza y las dificultades económicas. Su padre era mestizo de ascendencia indígena y su madre era criolla. Fue el mayor de dos hermanos y desde temprana edad tuvo que trabajar para ayudar a su familia. A pesar de estas dificultades, Vallejo descubrió un talento excepcional para la escritura desde muy joven. En su adolescencia se mudó a la ciudad de Trujillo para continuar con sus estudios. Ahí se vio expresado un ambiente más cosmopolita y tuvo la oportunidad de entrar en contacto con la literatura. La infancia de Vallejo fue fundamental en la formación de su identidad y su sensibilidad artística. A continuación, mi compañera Mariela. La vida de Vallejo en el extranjero. Vallejo vivió una vida de sufrimiento e injusticias en nuestro país. Por el tal deshonra, él decide irse a Europa, ¿no? Por una injusticia y por el cual pasó tiempos en la cárcel. Ya en Europa se manifiesta su situación económica, ya que no tenía trabajo. Entonces es donde conoce a Georgette. Georgette es la persona que la inspira en sus poemas y quien le ayuda económicamente allá en París. Él viajó 3 ocasiones a Rusia, en donde se inclinó por el comunismo y se volvió defensor de las ideas marxistas. Después de un tiempo vuelve con otro tipo de pensamiento, pero también con la idea de que no podría vivir en Rusia, pues el lenguaje para nuestro poeta era un lenguaje totalmente abismal. Viaja a España donde participa de un movimiento revolucionario tras la Guerra Civil. En este país publicó la segunda edición de su famoso poemario Trilce. Se dice que este poemario no lo hizo porque quisiera ser reconocido, sino porque necesitaba los recursos económicos para tener una vida sostenible allá en el extranjero. A continuación, mi compañera Lucero. Continuando, su estadía en la cárcel de César Vallejo vivió momentos muy duros y crueles en su vida. Uno de ellos fue esto, justamente la estadía en la cárcel de una manera injusta, acusado de un delito que no cometió. César Vallejo fue encarcelado por 112 días en Trujillo, acusado por actos delictivos.
allá en Santiago de Chuco. Este evento en su vida de Vallejo lo marcó mucho. Santa María, quien se empecinó en verlo en prisión, recurrieron a trampas legales. Esto se puede considerar que la acusación contra Vallejo fue una persecución judicial irregular. Por tal razón terminó en prescripción, hecho que agravió y afectó honras en su honra y en su libertad. De la misma manera, podemos expresar que el escritor César Vallejo visitó en 1920 su tierra natal por unas semanas y no pensó quedarse 112 días en prisión. Al verse involucrado en un saqueo con tiroteo del que se le acusó de ser el asusador. En cuanto a su estadía en la cárcel, las ideas más importantes encontradas son las injusticias y la solidaridad de sus amigos. Uno de esto es el ejemplo sobre la solidaridad de sus amigos por buscar la forma de sacarlo al ver que se había cometido una injusticia, y él en un enorme valor por ser el primero en ahondar en las penumbrias judiciales de Vallejo. A continuación, mi compañero Wilber. Continuando con el documental, en las últimas décadas se habla mucho sobre el emprendimiento, pero en sí, ¿qué cosa es el emprendimiento? El emprendimiento viene de la acción de ejecutar algo nuevo. En la definición del emprendedor, Sánchez, en el año 2020, en su página 1, define que es aquella persona con la capacidad de descubrir e identificar cualquier tipo de oportunidad de negocios. Por ende, esa persona se convierte en creador o fundador de una iniciativa de negocios. En síntesis, el emprendedor ocupa una posición en los proyectos empresariales en los que se encarga de dirigir y organizar su nacimiento y posteriormente funcionamiento de la idea emprendedora. El tema del que nos habla este artículo es sobre la definición del emprendedor como aquella persona con la capacidad de descubrir e identificar cualquier tipo de oportunidad de negocios. Señala que emprender es la capacidad de descubrir e identificar cualquier tipo de oportunidad que el mismo emprendedor se encarga de dirigir y organizar desde su funcionamiento hasta su posterior desde su nacimiento hasta su posterior funcionamiento. En nuestro país, el Ministerio de Turismo, a través de concursos para artesanos, motiva ideas emprendedoras originales. Las ideas más importantes que podemos destacar es conocer más sobre lo que significa emprender. El emprendimiento es el conjunto de acciones que constituye una actitud. En este caso, se aprecia que en diferentes rubros, y no solo en el económico, también en la cultura del emprendimiento, que permite a los interesados seguir adelante pese a las adversidades y llegar así a las metas trazadas y cumplir con los objetivos. Podemos entender entonces que la principal característica del emprendimiento es determinar la organización del sector económico de un lugar, en donde el humano esté implicado y que mediante sus ideas emprendedoras logre alcanzar el éxito. En conclusión, podemos decir que el emprendedor es una persona que posee habilidades que le permiten innovar nuevos proyectos a futuro, tomando en cuenta su capacidad para crear productos novedosos que puedan imponerse en el mercado con facilidad. Por ende, le facilita progresar al emprendedor y llegar a las metas propuestas. A continuación, mi compañera Gisela. Como bien, como bien lo mencionó mi compañero, si bien tenemos en cuenta que el emprendedor es una persona capaz de sacar adelante un negocio o un proyecto, Sí. es importante también que definamos cuáles son sus cualidades, cuáles son sus características que debe tener para realizar esta tarea y de esta manera conseguir
una mejor condición de vida que esté acoplada a nuestros regímenes. Para Timarán, en el 2022, define que algunas de las características de un emprendedor se presentan de forma natural y otras pueden ser aprendidas y desarrolladas a lo largo de la vida si se practican con regularidad. Entre estas características está la creatividad, la pasión, motivación, conocimiento del producto o servicio, habilidad para trabajar en redes, autoconfianza, optimismo, visión, mentalidad de objetivos, toma de riesgos, capacidad de persuasión, toma de decisiones, tenacidad y sobre todo la capacidad de saber administrar el dinero. La idea principal aquí es identificar las características de los emprendedores y sobre todo el conocimiento, si es que este conocimiento se nace o se hace en el camino. Además, una de las principales características del emprendedor es el liderazgo y la empatía con los demás. Por ello, es evidente que muchos emprendedores cumplen con estas características, haciendo que destaquen y sobresalgan. Principalmente, considero que las ideas más importantes son cumplir con aquellas características que los hacen especiales a los emprendedores y a sus ideas de negocio. También decimos que el emprendedor es fundamental en la sociedad. ¿Por qué es fundamental? Porque permite a las entidades buscar diferentes formas de progresar e innovar con productos que prosperarán en el mercado. De esta manera, los emprendedores generan obtener un perfil eficiente y eficaz, por lo que podemos deducir que el espíritu empresarial nos da la libertad de hacer muchas cosas, razón por la cual podemos ver a personas con negocios independientes en donde nos demuestran sus habilidades y sus capacidades. Entonces pasa a mi siguiente compañero. Gracias, compañera Gisela. Bueno, esencialmente toda esta presentación va precisamente en función a este proyecto que nosotros tenemos, que es el documental. Estamos haciendo esencialmente una labor de el que vayamos poco a poco adentrándonos en el tema central, que es precisamente este documental de las mujeres en la poesía de Vallejo. Y por ello, obviamente, hablar de todo este proyecto que tiene que ver con un emprendimiento, ¿no? Lo que han estado conversando o hablando mis compañeros. Ahora, este es esencialmente ahora un emprendimiento cultural y a ello es a lo que nos vamos a abocar en este momento, entendiendo precisamente que la globalización, los avances tecnológicos y la expansión del Internet han cambiado los hábitos de consumo y la manera en la que la población se relaciona con la cultura. También ha creado nuevas oportunidades de negocio para cualquier usuario que puede explotar sus capacidades creativas en el mundo digital para desarrollar iniciativas dentro del sector. El emprendimiento cultural busca precisamente aprovechar este escenario para generar nuevas soluciones dentro de la industria, combinando innovación y creatividad. Para ello, no basta tener ideas, sino que se necesita seguir una estrategia para hacerlas realidad. Ahora, entendemos por emprendimiento cultural a la actividad basada en la creatividad e innovación para generar una idea de negocio utilizando los valores culturales simbólicos e intangibles de una sociedad. En nuestro país, así como en Colombia, por ejemplo, existen experiencias de emprendimientos culturales que han ayudado a estimular las economías de las localidades donde han sido puestas en práctica, lo que lleva a afirmar de manera contundente que sí se pueden desarrollar este tipo de actividades. Ahora, ya que tenemos una amplia información sobre la vida y obra de nuestro poeta universal César Vallejo, se deberían desarrollar proyectos de emprendimiento tendientes precisamente a generar esta identidad y cultura con lo que él representa y de esta manera mejorar nuestro acervo cultural. Ahora, este emprendimiento lo hacemos esencialmente a través de un producto y ese producto que nosotros hemos decidido hacer es un documental, ¿no? Y para ello, esencialmente, vamos a dar un concepto rápido de lo que es un documental. Señala John Gerson que la única definición de documental se ha mantenido a la altura de las circunstancias vividas en esta historia.
precisamente del documental. ¿Qué es el documental? Es un lenguaje cinematográfico inexistente en la época de, de Lumière, por ejemplo, que apadrinó Griffith y que lo puso en práctica en el documental eh, de una manera muy gráfica. En los últimos tiempos, el documental se ha vuelto muy importante y es una herramienta para administrar la información, ya que está basado en historias reales, como la de César Vallejo, y también nos transmite el realismo y la experiencia vivida de una persona, ya que es considerada una parte esencial de este tipo de material. Con el tiempo, las investigaciones del documental se han definido como una contextura de hechos donde intervienen procedimientos, técnicas y métodos que son usados precisamente por trabajadores de la información que recolectan esta información, como lo que hemos hecho nosotros, con el fin de dar a conocer esta historia, que en sí lo que recopila y lo que hace es establecer esa influencia que tuvieron las mujeres eh, que pasaron por distintas etapas, por distintas épocas en la vida de nuestro gran poeta César Vallejo y aquellas que influenciaron precisamente en su obra. Eh, Doy pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Dentro de nuestro documental se habla de la inspiración que le da las mujeres a Vallejo. Como podemos ver, en primera instancia es su madre y luego de las personas de quien él se enamora. Y vamos a hablar de la mujer peruana. La mujer peruana ha sido protagonista de muchas batallas, no solo en el ámbito cultural, sino también en la evolución y el desarrollo de nuestro país. A lo largo de nuestra historia, nosotros representamos un gran símbolo de fuerza, lucha y resistencia y ejemplo para la comunidad latinoamericana. Este estudio ha permitido y enfoca a las mujeres como sujetos históricos a lo largo de la historia y sus diferentes experiencias en la vida. Es halagador saber cómo la participación de las mujeres ha sido parte de la construcción de nuestra república. Hasta hace pocas décadas, la presencia femenina había sido soslayada de la historiografía tradicional y su participación había sido olvidada o simplemente minimizada, salvo el caso de algunas heroínas reconocidas como Micaela Bastidas, como la Madre Teresa, pero sin embargo la historia debiera construirse eh, la participación femenina, más allá de los hitos aquí reseñados. También en cómo es su vida diaria y como fue en la pandemia, donde se obtuvo un rol importante por su ardua labor en el sostenimiento de cada uno de los hogares peruanos. Y de muchas formas, ellas fueron las que estuvieron en la primera línea de batalla, como son las doctoras, enfermeras, policías, neurólogas, policías y diferentes mujeres en sus diferentes profesiones, y así como también en el sostenimiento de sus hogares, haciendo sus emprendimientos, sus deliveries, etcétera. Un gran detalle es que las mujeres superamos el 8,5% de la población en nuestro país. De 18 a 70 años son gestoras de sus propios hogares. 76% son madres de familia y 68% trabajan fuera de sus domicilios, la que destaca su labor múltiple dentro de un hogar. Cabe resaltar que su esfuerzo y dedicación es para lograr una vivienda propia, lograr una independencia económica y tener un trabajo seguro y una carrera profesional. Resaltar la importancia de la mujer peruana en lo que fue la pandemia, los hechos fueron palpables. A lo largo de la pandemia, donde se veía el afrontamiento de las mujeres de salir de sus casas a vender en los mercados, las mujeres policías resguardando y ayudando y regalando víveres. En el sector salud fueron los primeros de la fila de batalla. El valor de la mujer peruana en estos tiempos difíciles y su desempeño invaluable en todos los rubros y emprendimientos. Le doy pase a mi compañero Wilmer. Gracias, Mariela. Eh, Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la mujer en el ámbito cultural. Si bien es cierto, por mucho tiempo se ha visto a la mujer como un instrumento de placer, objeto de exhibición y reproductora de la especie.
Sin embargo, durante los últimos años, los cambios se han ido desarrollando y hoy en día podemos encontrar a mujeres que lideran grandes empresas, grandes organizaciones. El Instituto Nacional de Mujeres en el año 2001, en su página 1, señala que es innegable el papel que juega la mujer dentro de la cultura y el arte, no solo en la transformación, sino también en la permanencia y la demostración del sentir y del ser cotidiano de la humanidad. Los valores, las tradiciones, las leyes, las costumbres, algunos códigos o patrones aprendidos, formaron parte de lo que se nos ha transmitido y que se considera como cultura. La participación aporta para las mujeres enriquecimiento no solo personal, también para con el grupo, bienestar, aprendizaje, diversión, sentido de pertenencia, capacidad de expresarse y una vía de escape. A través de la participación se lucha por los derechos de las mujeres, por la igualdad dentro de la sociedad. Por ejemplo, cada día se hacen más reconocimientos a mujeres que destacan dentro del ámbito cultural. En definitiva, las mujeres sí han hecho cultura y prueba de ello es este encuentro de las expresiones artísticas y culturales y la construcción de escenarios que a lo largo del tiempo lo han venido haciendo. Continúa mi compañera Isela. La presencia de la mujer en la vida de Vallejo. Como ya se ha mencionado a mis compañeros, la mujer juega un rol muy importante. Pero en la vida de Vallejo, una de las mujeres que más influencia tuvo fue su madre. Esta mujer desde pequeño lo fue educando en una fe católica. Es por ello que Vallejo creció con, con esa fe, creado en esa fe y con muchos valores, se puede decir católicos, muchos valores religiosos. Pero a lo largo de su vida también Vallejo se enamoró. Al enamorarse, al sostener romances, Vallejo dedicó varios poemas a algunas mujeres a lo largo de la vida, siempre usando un lenguaje muy personal en el cual las mujeres no eran damas exactamente elegantes que muchos autores suelen describir, sino unas mujeres más comunes y corrientes con características típicas del Perú. Al igual que cualquier otro joven, Vallejo encuentra inspiración en el amor, sobre todo en el amor de una mujer que llega a su vida. En sus obras no solo presenta una evasión por el amor erótico, sino también su amor es de naturaleza cósmica y universal, pues Vallejo encuentra no solo el amor de la mujer novia, sino que además contempla el amor de la mujer madre. En los poemas que dedica, Vallejo idealiza a la mujer amada y por su educación católica, como ya se mencionó, frena sus apetencias sexuales. Es por ello que tiene una imagen tierna, hermosa, que los psicólogos catalogan como una fantasía que remota a la primera infancia, ya que es la idea de alimentarse con lo que se ama. En estos poemas, el autor llega a soñar con el amor más allá de la muerte. Para Vallejo, la mujer es una gran compañera, puesto que sí lo señala la Biblia, por lo que también representa el paraíso perdido del hombre, sin importar que esa mujer sea la mujer madre o la mujer amante. Es por ello que la mujer en la vida de Vallejo no solo representa un lado erótico que muchos autores destacan en sus obras. Para él, la mujer es mucho más que eso. Es una madre ejemplar. Parece que tiene algunos inconvenientes con su conexión nuestra compañera Gisela. Bueno, esencialmente lo que podríamos decir de esta, mientras se recupera nuestra compañera Gisela,
La Es conexión, la amante que despierta sus sentimientos, que lo ayuda. a ver, si se puede, por favor, recuperar la... Compañera Gisela, ¿recuperaste tu conexión? Sí. Perfecto. Continúa. Como ya estaba mencionando, Vallejo fue instruido durante su vida por una familia muy católica. Es por ello que incluso en sus poemas lo relaciona con la muerte. La madre ocupa un sitio muy importante en la obra de Vallejo y su imagen hace referencia a la tierra, la nación, los hijos, el hogar y de diferentes formas a todo lo que se refleja de la humanidad. Algunos fragmentos donde encontramos reflejados y plasmados la imagen de la mujer son en el poema España aparta de mí este cáliz. Es un poema que claramente se ve reflejada el amor que tiene por su madre. En el poema Trilce, el poema en el poemario de Trilce también hay muchos poemas de forma erótica que Vallejo dedicó a una de sus enamoradas, a una de las mujeres con las cuales sostuvo un romance. Y también está el poema Bordas de Hielo, que este poema va más dedicado a una novia que tuvo en su pueblo, porque la describe como, como una persona bastante, ¿cómo se puede decir? Bastante campesina, pero de una manera muy sutil, muy bonita. Es por ello que en estos pequeños fragmentos se ve reflejada, como ya mencioné, la madre, la mujer amada y en distintos contextos, haciendo referencia a varios aspectos de la humanidad. Gracias, compañera Gisela. Bueno, esencialmente esa ha sido la exposición de este trabajo, de este documental que nosotros hemos hecho. Indicarles que dentro de la publicación hemos merecido 66 comentarios, los cuales esencialmente han sido tendientes a resaltar precisamente el hecho de que en su gran mayoría nuestros compatriotas peruanos sinceramente desconocen buena parte de la obra y también de la vida de César Vallejo. Como nos comentaba en su momento, en la entrevista que pudimos tener hace algunos días con el magíster Miguel Pachas Almeida, manifestaba que para conocer o para entender la obra de Vallejo debemos conocer su vida. Es poco probable que podamos entender un poco o comprender en sí el mensaje de su obra si no conocemos sus aspectos biográficos, porque finalmente termina siendo una especie de autobiografía, su obra, como nos lo comentaba. Entonces, en sí, la gran mayoría de los comentarios que hemos tenido respecto a este producto al momento de subirlo a las redes sociales, a la red social Facebook, es el hecho de que no conocían de esta obra y sobre todo de lo que tanto influenció la mujer en la obra de Vallejo. Y eso definitivamente tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos haciendo a nivel de proyecto y a nivel de emprendimiento cultural. En lo personal, he aprendido bastante al hacer este trabajo. Me ha proporcionado conocimientos culturales, académicos y también tecnológicos que definitivamente me están sirviendo para desarrollar con mucho más eficiencia todas mis labores en diversos ámbitos. Es muy importante el legado que ha dejado este insigne y universal poeta César Vallejo en todos nosotros y al conocer más sobre su vida y sobre su obra, en definitiva todos anhelamos seguir por ese sendero de que se amplíe más nuestro acervo cultural. Compañeros. Claro, bueno, para mí haber realizado este trabajo fue una experiencia sumamente enriquecedora, que durante el proceso pude apreciar
su profundo impacto que tuvo la poesía en el siglo XX. Investigar sobre la vida y obra de César Vallejo me permitió comprender la complejidad de su poesía y, y adentrarme en sus temas recurrentes como la injusticia social, la pobreza, la soledad y la muerte. Me sentí inspirada y emocionada al conocer más sobre su vida y su impacto en la cultura. Sin duda, me ha dejado una huella en la historia de la literatura y estoy agradecida por la oportunidad de explorar su legado a través de este proyecto. Así es, compañeros. También a través de la poesía de Vallejo, a través de sus obras, hemos conocido los valores que tanto Vallejo ha desarrollado a lo largo de su vida. Está el valor, la justicia, el amor por su familia, por sus hermanos, sus padres, eh, la solidaridad, la empatía, la capacidad de liderazgo también que tenía Vallejo para enfrentar ciertos problemas. Sin extenderme más, doy paso a mi siguiente compañera. Para mí es muy importante y enriquecedor ver el valor humano que tuvo Vallejo y la gran capacidad de amar a su madre, y por ello escribió muchos poemas, ¿no? Personalmente, conocer su vida feliz, nostálgica, triste y injusticia también que tuvo él cuando injustamente lo acusaron y fue enviado a cárcel, ¿no? Pero sus obras de este gran escritor y poeta César Vallejo me hace entender el gran valor humano en el cual él se sumerge y mediante su poesía transmite todos esos sentimientos de su vida. Conocer su mentor, quien fue también, quien lo ayudó en su peor momento, y la gran amistad que tuvo. Profesionalmente tendré una partida de conversación, de conocer más de la poesía de nuestro Perú. Tuve el gran honor de conocer al escritor quien acaba de publicar Las Mujeres de Vallejo en junio de el presente año, el magíster Miguel Pachas Almeida, quien nos hizo conocer un poco más a través de la poesía de las mujeres de Vallejo, de su inspiración que tuvo Vallejo en su vida. En lo personal a mí, este proyecto me ha permitido conocer más allá del... a muchos atribuyen a César Vallejo como al escritor del dolor. Sin embargo, analizando sus poesías, sus obras, encontramos que dentro de ello refleja la denuncia sobre las injusticias, el amor por su familia y muchos más valores que se encuentran dentro de su poesía. Y es muy bonito conocer sobre, sobre nuestro escritor César Vallejo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los compañeros. Esta ha sido pues la exposición sobre el documental, la poesía, la mujer, la presencia de la mujer en la poesía de Vallejo. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, compañero.